Robert Matthews quería darle la buena noticia a sus familiares de que su esposa por fin estaba embarazada, y lo quiso hacer de una manera personal, y lo que hizo fue que simplemente trató de comprar un tiquete aéreo para irse a Nueva York y dar la buena noticia. En el camino su carro se le dañó y él trató de repararlo lo más pronto que pudo. El problema es de que cuando llegó al aeropuerto ya él había perdido el vuelo y él regresó a su casa quejándose. Él regresó a su casa molesto. Dios, ¿cómo puede ser si estoy queriendo dar buenas noticias y el carro se daña y perdí el vuelo, Señor? Y el vuelo que él perdió fue el vuelo 175 de United Airlines con destino a Nueva York el día 11 de septiembre, el vuelo que se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Cuando él llega a casa y se da cuenta de lo que Dios había hecho realmente, él recibe una llamada de su padre, el cual era un veterano, un bombero veterano del departamento de Nueva York, de bomberos de Nueva York, y le dice: hijo, ¿sabe qué? Yo tengo que ir porque yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, yo voy a ir. Él dijo: papá, por favor, no lo hagas, papá, es muy peligroso, no sabemos si van a haber más ataques, padre, no lo hagas. Pero el padre insistió y se fue. Lamentablemente, su padre murió tratando de rescatar personas. Y esto le dolió el corazón de Robert debido a que su padre no conocía del Señor y él no sabía si había ido al cielo o no. Entonces estaba angustiado, le estaba dando gracias a Dios que lo había librado de la muerte literalmente, pero ahora había perdido a su padre y posiblemente por toda una eternidad. 2 años después, alguien toca la puerta. Y era una pareja con un niño en los brazos. ¿Usted es el hijo de Jake Matthews?, le pregunta. Sí, soy Robert. Solamente vine acá, le dice este hombre, para darle gracias a usted. ¿Por qué? Porque fue su padre el que rescató a mi esposa que estaba bajo los escombros cuando la Torre Gemela cayó sobre muchas personas y ella estaba allí y su padre vino y la rescató y la sacó de los escombros a mi esposa que estaba embarazada en ese momento. Y quiero que sepa que mientras él rescataba a mi esposa le compartió el evangelio a su padre y su padre le entregó su corazón a Cristo Jesús allí antes de morir. Y este niño que usted ve acá se llama Jake en honor a su padre. Robert se dio cuenta que Dios tiene un plan maestro en nuestra vida. Robert se dio cuenta de algo, que aún en medio de las tragedias, Dios sigue teniendo el control. Y aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no comprendamos, el Dios bueno que hizo el cielo y la tierra tiene un plan benévolo para usted, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien según su propósito, si usted es llamado. Y en esta noche nosotros queremos hablar del plan maestro del Señor. Y nosotros queremos de que usted pueda entender cuál es el plan maestro. Y el apóstol Pablo nos da un libro maestro para darnos a entender cuál es el plan universal del Señor, sobre todo en la redención. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga de pie hoy y abra su Biblia en el libro de Efesios. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 7. Y este texto nos va a indicar a nosotros cuál es el plan de salvación. La palabra del Señor dice en el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Puede tomar asiento. La iglesia de Éfeso fue fundada por el misionero judío Apolos, el cual era muy elocuente según la palabra del Señor. Y Pablo, en uno de sus viajes, su segundo viaje misionero, él les da una visita. Y ellos no conocían lo que es el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo les va a hablar a ellos lo que es el poder del Espíritu Santo. Eran apenas 12 personas. Pablo los visita y se quiere quedar por 3 meses con ellos, alrededor del año 50 después de Cristo. Y resulta que estos muchachos estaban tan sedientos, tan hambrientos de Dios, que le piden que Pablo se quede. Bueno, Pablo extiende su visita por 3 años. Y por 3 años los pastorea, por 3 años se encariña de ellos y ellos de Pablo. Y luego Pablo se va. Y Pablo les escribe una carta llamada la Epístola de los Efesios. Ahora, en los escritos originales, muchos escritos originales, no aparece el nombre Efesios en la carta. Por ende, muchos eruditos, muchos estudiosos bíblicos piensan que la carta de los Efesios en realidad es una epístola completamente universal. Era una epístola que se rotaba de iglesia en iglesia porque era tan rica en contenido y era tan aplicable a todo sentido que todas las iglesias se lo compartían. Entonces, estos muchachos compartían la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto de que posiblemente era una iglesia o era una carta universal? Bien, en la Biblia hay 15 iglesias. Y de las 15 iglesias, 13 de ellas reciben una epístola bajo su nombre, titulada bajo su nombre o como destinatario de esas iglesias. Ahora, la mayoría de veces cuando escribían una epístola, por lo general era, claro, para el propósito del Señor, pero por lo general había un propósito de corrección. Pablo tenía que corregir algo que estaba pasando en la iglesia. Y tenemos nosotros, por ejemplo, en primera y segunda de Tesalonicenses, la iglesia tesalónica, por ejemplo, muchos cristianos decían, Cristo ya viene, no hay necesidad de trabajar. Entonces Pablo dice, por favor, no, hermano, Cristo viene, pero usted tiene que trabajar, en otras palabras. Y es como un hermano que me dijo, pastor, mire, yo tengo tantas deudas, pero no pago ninguna. ¿Por qué, hermano? Porque el rapto ya viene y el anticristo es el que va a pagar las deudas, pastor. Ok. De pronto necesita unas cuantas epístolas, o si no una pistola. Pero lo que necesita es recapacitar. Y Pablo está diciendo, hey, un momentito, romanos, había pleitos entre los gentiles y los judíos. No, esto es lo que es la ley, esto es lo que es la gracia. Gálatas, no caigan en el legalismo, que esto y lo otro. Corintios, ¿por qué ustedes están peleando entre ustedes y tienen querellas entre quien come esto, el otro que come lo otro? No se preocupen por la comida. Y tienen inmoralidad sexual en su iglesia, tienen que corregir este pecado. Tito, estás teniendo problemas con tu iglesia, no te preocupes, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que hacer como requisitos para los líderes, para que no tengas más problemas. Filemón, tienes problemas con tu esclavo Onésimo, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que guiarte. Entonces, cada iglesia tenía que ser corregida. Colosenses tenían problemas con doctrinas esotéricas que quitaban la divinidad de Cristo. Entonces Pablo escribe una gema cristológica en los Colosenses. Ahora, la carta de los Efesios no tiene ningún problema. La carta de los Efesios solamente está centrada en revelar el plan de Dios para la vida del creyente. ¿Cuántos quieren averiguar el plan de Dios para la vida del creyente? El plan maestro. Bien, Pablo entonces ahora se presenta. Lo primero que dice Pablo es mi saludo. Y veamos cómo se presenta Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 1. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bien, Pablo se está presentando. Y Pablo está diciendo, miren, yo soy Pablo, pero no soy Pablo el rabino. No soy Pablo el que se sienta en el gobierno, en el Sanedrín. Yo no soy Pablo el influenciante, el influyente. Pablo el líder, el educado, el que habla koine, el que habla latín, el que habla arameo, el que habla hebreo. No, yo soy Pablo, no me voy a jactar de nada. Yo lo que voy a jactarme es que soy apóstol de Jesucristo. Eso es lo que me voy a jactar.
Y me voy a captar, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo sé que si ustedes ven algo en mí, si hay algo bueno en mí, es precisamente porque soy un apóstol llamado por Jesucristo. Si hay algo bueno en mí, dice Pablo, es porque Cristo me ha llamado. En mí no mora el bien, esto es en mi carne. Pero yo camino en el Espíritu sirviendo al Señor. Y si hay algo bueno, atribúyaselo a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Es por voluntad de Él. Por voluntad de Él. En otras palabras, yo no merezco. Es la voluntad del Señor que me llamó. Fue Él el que me trajo a sus pies. Fue Él. Es la voluntad del Señor. Yo vengo a hablarles en el nombre del Señor. Mire, yo no merezco. Yo perseguía a la iglesia. Pero por voluntad del Señor, Él me ha llamado. ¿Y sabe qué? Ustedes son santos. Ustedes son santos. Y Pablo está diciendo, mire, usted es santo no por mérito propio, sino por los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted es santo, la naturaleza de Cristo ahora es su naturaleza. Usted es santo. Y en perspectiva de Dios, usted tiene la posición de santidad que Cristo tiene. Él se sentó en lugares celestiales, a par del trono del lado derecho de Dios. La Biblia dice más adelante, en el mismo Efesios, nosotros estamos sentados en lugares de gloria con Cristo. Ahora, Pablo dice, en perspectiva de Dios usted es santo. Pero en perspectiva humana, usted tiene que responder a la santidad de Dios de esta forma, siéndole fiel a Él. Por lo tanto, yo les escribo a los santos y a los fieles. Porque usted tiene que responder en fidelidad al Señor. Voy a hablarles y ¿sabes qué le deseo? Le deseo gracia de Dios y les deseo paz. Ahora note, Pablo no dice paz y gracia, sino que adrede dice gracia y paz. Porque nadie que no ha experimentado la gracia de Dios puede tener paz. Para tener la paz de Dios, usted tiene que experimentar el perdón de Dios. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie le persiga, porque no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Pero cuando usted está en Cristo, usted ha entrado en el Sabbat de Dios, en la paz, en el shalom de Dios, en la prosperidad, en la plenitud. Usted tiene una paz perisférica, una paz universal, una paz permanente, una paz aplicable, una paz inamovible. Es la mega paz, es el shalom de Dios. ¿Cuánto tienen en el shalom de Dios? Así se presenta Pablo. Ahora, vamos nosotros a saltar a la belleza de lo que Pablo declara como el plan de salvación del creyente. Y desde el versículo 3, Pablo nos va a llevar al cielo, literalmente, y nos va a decir por qué Cristo y cómo Cristo y cuál era el plan maestro de la salvación. Así que nosotros vamos a leer desde el versículo 3 en adelante lo que la palabra de Dios dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Muy importante. Todo comienza ¿con quién? Todo comienza con Dios. Pablo está diciendo, yo quiero que sepan que este plan tiene un propósito. Es bendito. Bendito sea el Dios. Todo comienza en Génesis. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El Nuevo Testamento en labios de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Esto es un buen mensaje para que la iglesia lo recuerde. El centro de la iglesia, el propósito de la iglesia, no es para que la gente esté emocionalmente estable, aunque es un resultado de eso. El propósito de la iglesia no es hacer sentir bien a sus feligreses para que se sientan bien en comunidad, aunque hay gran virtud en esto. El propósito de la iglesia no es solamente educar a los cristianos para que tengan un léxico cristiano, una verba cristiana. No es necesariamente exclusivamente eso. Está bien, pero el propósito, dice Pablo, de todo en la iglesia es una sola cosa: es Dios darle la gloria a Cristo Jesús. Y si algo es particular de esta iglesia, ¿sabe qué es? Es que la presencia de Dios está aquí y su nombre es glorificado en todo momento y en todo lo que hacemos. Y Pablo dice, bendito sea Dios. Le voy a hablar de lo que Él tiene en mente, pero es primero Dios. Bendito sea ¿quién? Dios. La palabra bendito viene del griego eulogeo, que significa celebrar. ¿Celebrar qué? Bueno, bendito es la bondad de Dios. Dios no puede hacer nada al contrario de su naturaleza. Por eso Dios no puede mentir, porque no es hijo de hombre para mentir. Por eso Dios es fiel, porque Él es Dios que permanece para siempre. Por eso su palabra siempre se cumple. Él es Dios. Entonces, cuando Dios hace algo, va a ser bueno
y bueno en gran manera. Porque esa es su naturaleza. Dios está bendiciendo y dice, ¿sabe qué? Yo soy bueno, y yo más adelante vamos a ver que dice que los bendice. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Esa es su naturaleza. Dios nos ha bendecido a nosotros con su naturaleza, y todos los actos de Dios siempre reflejan su interioridad. Reflejan lo que Él es. Y todo lo que Él hace es santo porque Él es santo. Todo lo que hace Él es con amor porque Él es amor. Y nos habla Pablo ahora. Dice, bendito sea Dios. Así comienza todo. Bendito sea Dios. Y si Dios lo hace, tiene que ser bueno. Como dice Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y Dios no está diciendo a nosotros algo. Escuche, usted sabe la paz que eso da. De saber que nada en su vida puede llegar a usted sin haber primero cruzado las manos de su Padre Celestial. Qué confianza y qué seguridad. Entonces esto me debe dar a mi paz. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué está diciendo el Señor? Que en todo momento que yo esté pasando cualquier prueba, cualquier circunstancia, yo tengo que hacer como hacía Pablo. Es decir que, bendito sea Dios. Cuando esté pasando prueba, ¿qué va a hacer usted? Bendito el nombre del Señor. Cuando esté un día frío y se golpea el dedo del pie, bendito el Señor. Cuando se le cruza un infeliz, un hombre por ahí en el carro, ¿usted qué va a decir? Bendito el Señor. Cuando reciba las notas de su examen y salga con F aplazado, ¿qué va a decir? No diga bendito, póngase a trabajar sin vergüenza. Trate de hacer las cosas bien, ¿ok? No le eche la culpa al Señor. No, diga bendito el Señor, pero póngase pilas. Ok, en todo momento, y no importa lo que usted esté pasando. Pastor, estoy enfermo, bendito el nombre del Señor. Pastor, estoy en escasez, bendito el nombre del Señor. Pastor, estoy con varias circunstancias difíciles, bendito el nombre del Señor. Esa es su respuesta automática en todo momento, en todo lugar. Usted va a bendecir el nombre del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aunque esté pasando pruebas, aunque tenga todas las pruebas de Job, voy a hacer lo que hizo Job, que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo momento yo voy a bendecir. Dios, bendito tu nombre. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Alguien bendice el nombre del Señor en esta noche. Bendito tu nombre. Bien, ahora Pablo nos lleva a una acción y es el primer verbo que yo quiero hablar. Del 3 al 14 en griego hay 7 verbos. En esta noche solo vamos a hablar de 4 verbos de las acciones de Dios para bendecir y traer salvación al pueblo. Y la primera acción del Señor es que el bendito nos bendice. El bendito dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Que nos bendijo. Hey, el bendito bendice. Y lo único que Dios hace entonces es bendecirme. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Dios nos bendice. El bendito bendice mi vida. Así que yo quiero que usted le diga al que está a la par suya, dígale, te sentaste a la par de un bendito. Dígale. Te sentaste a la par de un bendito. Sí, yo soy bendecido. Yo le digo a mi esposa cuando te levantas, mi amor, eres una mujer bendecida. Un esposo le dice a su esposa, mi amor, ¿por qué estás deprimida si te casaste conmigo? Su esposa empezó a orar, Señor, ilumínalo. Dale sabiduría, ábrele los ojos, quítale la venda, haz algo, Dios. Ok, Dios nos bendice. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición. ¿Cómo nos bendijo el Señor? Con toda bendición espiritual. Con algunas no, con toda bendición espiritual. Dios me ha bendecido a mí con toda bendición espiritual. No con algunas, sino con todas. Todas las que Dios tiene, Él me las ha dado a mí. Entonces, en otras palabras, quiero que sepa que usted ya ha sido bendecido.
que la Biblia no dice que Él lo va a bendecir. Esto es lo que dice: te voy a bendecir. Posiblemente te bendigo. ¿Qué dice Dios? Ya te bendije. Hay bendiciones que tienen tu nombre. Hay bendiciones que ya grabado tu nombre. Yo ya te bendije. Ahora, son bendiciones ¿en qué mundo? En el mundo espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que convertirme en un intercesor y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como es en el cielo. Entonces, como la dimensión de las bendiciones son espirituales y son buenas porque Dios es bendito, y son espirituales porque Dios es espíritu, entonces yo tengo que entrar en la dimensión del mundo espiritual a través de la oración, convertirme en un intercesor y empezar a declarar la palabra del Señor. Hay transacciones en el mundo espiritual que se hacen a través de la oración, ya están dadas para ti, pero la oración lo que hace simplemente abre las compuertas. Por eso los profetas decían: Señor, abre las ventanas de los cielos. Por eso decían: abre los cielos, porque ellos tenían que interceder, porque hay momentos que los cielos parecen de bronce, pero para eso está usted, para interceder, para que el Señor derrame toda buena dádiva perfecta sobre su vida. Y usted va clamando, y le va a pasar como Daniel, que de pronto usted está orando y pasa 21 días y ninguna respuesta viene, pero la respuesta ya había sido dada al profeta Daniel en el primer día que dispuso su corazón para humillarse y para entender los caminos del Señor. Yo quiero que sepas que aunque no has visto todas las bendiciones, hay bendiciones que ya tú tienes, respuestas que ya tú tienes, simplemente no se han manifestado, pero se van a manifestar en el nombre de Jesucristo. Se van a manifestar. Y son bendiciones, y son todo tipo de bendiciones espirituales. Pastor, soy bendecido, sí, con toda bendición espiritual, pero Bank of America, cuando me da el estado de cuenta, no parece, pastor. Pastor, soy bendecido, pero cuando me levanto todo me truena, todo. Y alabo al Señor y vengo a alabar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque yo tengo las bendiciones del Señor ya. Y entonces, mi deber, yo sé que Dios se puede mover a través del sufrimiento, y sé que Dios puede tomar la tragedia, yo sé todo eso, pero mi deber como intercesor no es ese. Mi deber es dejar a Dios su soberanía, que Él haga lo que Él quiera según su beneplácito, su buena voluntad agradable y perfecta. Pero mi trabajo como intercesor es convertirme como Job, decirle: no me voy hasta que no me bendigas. Es decirle como aquella mujer sirofenicia: aunque sean las migajas de la mesa, Señor, yo estoy aquí para recibir tus bendiciones. Es para insistir, es para ser como aquella mujer delante del juez injusto, pidiendo y clamando: hazme justicia. Y la palabra del Señor dice: a causa de su insistencia recibió bendición. Así que yo voy a seguir pidiendo, creyendo a Dios de que el enfermo sí va a ser sanado, que el que está necesitado sí va a ser provisto, del que está en momento de depresión va a ser tocado y restaurado en el nombre de Jesús. Alguien tiene que creer que Dios todavía hace milagros. Alguien tiene que saber de que sus bendiciones están asignadas en el reino de los cielos. Y yo voy a clamar, y yo voy a creer, y yo voy a decir: oh, Dios me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde, pastor? En los lugares celestes. En los lugares celestes. ¿Dónde está mi bendición? Está ahí arriba, en los lugares celestiales. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos de algún país? De algún país, cualquier país, para no hacer sentir mal a nadie. A ver, ¿cuántos de ustedes nacieron en algún lugar del mundo le cortaron el cordón umbilical? En algún lugar está la placenta. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos de algún país? Okay, no dije American, pero dije ciudadano. Perfecto, todos somos ciudadanos. ¿Qué significa? Yo me acuerdo cuando yo me hice ciudadano. Uy, Dios mío, me pararon ahí, me dieron una banderita con estrellas y barras. Y me acuerdo que me paré, sumí la panza, saqué el pecho, puse la mano en el corazón. Oh, say, can you see? Qué orgullo jurar a la bandera. American citizen.
Y ahora y una de las cosas de mis bendiciones del hecho de ser ciudadano americano es que cuando cuando yo viajaba, en ese tiempo viajaba bastante, entonces cuando yo llegaba, la línea de los residentes y los que vienen con visa, Dios mío, comienza desde el baño del avión, de atrás, larguísima. Pero ahora que yo llegaba con mi pasaporte azulito con un águila en el medio, llegaba ahí así, you American, believe it or not. Cowboy. Love McDonald's. All right? I am American. Yeah. So, boom. Hay beneficios, ¿cierto? Hay gloria a Dios por los beneficios. Entonces usted, como ciudadano del reino de los cielos, usted tiene derechos en el reino de los cielos. Ahora, tenga cuidado con la doble ciudadanía. Yo estaba leyendo en el pasaporte, por ejemplo, artículo como 6, 7, por ahí dice, si usted es doble ciudadano, que puede serlo, no hay problema con Estados Unidos, sepa algo, de que si algo le pasa en su país de doble ciudadanía, Estados Unidos no es responsable por usted. ¿Ok? Entonces, en esta tierra nosotros podemos ser dobles ciudadanos, no hay problema. ¿Ok? Pero en el mundo espiritual usted no puede tener doble ciudadanía. Pablo dice, mi ciudadanía está en los cielos. Ahora, esta tierra es donde yo moro, es donde yo vivo, donde yo opero. Entonces, yo voy a vivir en esta tierra de acuerdo a los poderes del siglo venidero. Yo voy a vivir en esta tierra confiando, sabiendo de que Dios me ha dado a mí su gloria. Y va a haber como una tensión entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso Pablo, en un momento determinado, dijo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, 9, y luego en el 6 y 10 dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Lea conmigo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Es esa tensión. Nosotros vivimos en la realidad. ¿En cuál realidad? En la realidad de Cristo. Vivimos en la realidad de que nosotros somos ciudadanos ¿de qué? Del reino celestial. Por eso cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, lo obtenía como que en tiendas. Recuerda, venían en tiendas. Y llegando a la tierra prometida, pero estaban como en tiendas. Entonces, el Señor lo que quería decirle al pueblo de Israel, no se acostumbren mucho a este lugar. Ustedes están de paso. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Y aquí somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Mira, este país es el país de la comodidad. Y nos encanta, una de las cosas de los carros americanos que son súper ultra cómodos, Dios mío, un Cadillac, un Lincoln, lo que sea, cualquier carro americano, son súper cómodos, pero está bien, dice el Señor, disfruten de sus comodidades, reclinen el asiento, pónganse las gafas, estiren la mano, ponen el timón, vaya tranquilo, pero cuidado, no se acomode mucho, disfrute, pero no se acomode mucho. Es como cuando uno duerme, en este país es el país de las almohadas, ¿se ha fijado? La gente tiene una almohada para esta pierna, para la otra pierna, para el brazo, para el otro brazo, para la espalda, para la cabeza. Yo estoy a punto de inventar una almohada para la lengua, para que también descanse. O sea, es... Dios mío, el país, pero Dios está diciendo, usted puede tener todo tipo de comodidades, pero usted no se puede acostumbrar porque usted está aquí de paso. Un día le va a decir, see you later, alligator. Un día le va a decir a este mundo, hasta la vista, baby. Un día usted le va a decir a este mundo, adiós, me voy. Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Aleluya. Bueno, eso dijo una hermana soltera, después del culto se fue con otro. Pero bien, lo que quiero decir es esto. Usted tiene su mirada en el reino de los cielos. Y usted está aquí de paso. Y si su bendición está en el mundo espiritual, porque su Dios es bendito, todo lo que Él hace es bueno. Y si Él es espíritu, todas sus bendiciones entonces son espirituales. Entonces yo tengo que entrar en la dimensión de los lugares celestes para arrebatar mis bendiciones, para que la voluntad de Dios sea hecha así como está en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Y nosotros vivir bajo los poderes del siglo venidero como una embajada de Dios, porque somos reyes y sacerdotes, embajadores del reino del Señor. Entonces nosotros vamos a vivir una vida de poder, de victoria. Una vida llena de toda bendición, llamando las cosas que no son como si fuesen, porque son en el reino de los cielos y en el ámbito espiritual. Y yo tengo que volverme entonces un intercesor, creer a su palabra, conocer lo que Dios dice, declarar su palabra, porque el lenguaje de Dios es su palabra. Dios responde a su palabra y el diablo solo respeta la palabra. Escrito está, Satanás. Dios nos está llamando a un nuevo nivel, a creerle al Señor. Ahora, todas estas bendiciones tienen una particularidad, que son espirituales en los lugares celestiales, pero están en Cristo.
están en Cristo. Toda bendición tiene que estar en Cristo. Quiero que sepa algo. En el libro de Efesios, la palabra, digamos, riqueza se menciona 5 veces. La palabra, por ejemplo, plenitud o llenar se mencionan 6 veces. La palabra, por ejemplo, paz se menciona como 8 veces. La palabra gracia se menciona como 12 veces. Pero la palabra en Cristo se menciona 15 veces. Lo que Pablo está diciendo, ¿quiere usted las riquezas? ¿Quiere usted las bendiciones? ¿Quiere usted la paz? ¿Quiere usted la plenitud? ¿Quiere usted la gracia? ¿Quiere usted el shalom de Dios? Lo único que tiene que hacer y asegurarse es que usted está en Cristo. Una relación en Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la paz. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la gracia. El que tiene a Cristo está en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que tiene a Cristo tiene todo lo que Cristo tiene. Porque el que tiene al Hijo lo tiene todo, dice la palabra del Señor. ¿Tiene usted a Cristo? Usted puede experimentar paz. Debe experimentar paz. Porque Él mora dentro de mí. Por eso de su interior corren ríos de agua viva. Porque Él es el agua viva que sacia. Qué hermosa verdad. Y solo acabamos de leer uno de los verbos, uno de los 7 verbos. Y estamos todavía al comienzo de Efesios. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. Yo me encanta la palabra de Dios. Me fascina. Me saboreo la palabra del Señor. Es rico. Ahora, vamos a ir saltando, vamos a ir progresando. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, vamos a ver el segundo texto bíblico, el segundo verbo que nos habla acerca de lo que Cristo hizo, cómo obtuvo el plan de salvación. Vamos a leer el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de que de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él ¿qué? Nos escogió. Mire, la tendencia humana es querer ser escogido. Todos nos vestimos de cierta forma, nos peinamos de cierta forma, todos hacemos ciertas cosas, pero en el fondo es normal, parte de la psicología humana no es malo necesariamente. Si es extremo, bueno, se convierte en vanidad y cosas no buenas, pero en el fondo Dios nos creó con esa necesidad de querer descubrir y de ser descubierto. Dios creó ese deseo en el corazón del hombre y hacemos todo y creamos métodos de compensación, pero el problema es que todos esos métodos de compensación tienen fecha de expiración, no van a perdurar y usted va a caer en frustración si usted siempre quiere ser reconocido. Es como por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, yo recuerdo que no sé por qué, pero yo era bien delgadito, believe it or not, era bien delgado en aquel tiempo. Entonces, me acuerdo que venían los equipos, iban a seleccionar quién va a jugar con quién, y me acuerdo que habían, digamos, que 23 personas, ¿no? Y empezaban a escoger, cuando escogían los equipos, a mí me gustaba lo que era cuando estaban uno en línea, y escogían uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, a la izquierda, no hay problema, siempre me escogían, no había otra forma, no tenían choice, no tenían decisión, me tenían que escoger, pero el problema era cuando elegían y ponían el grupo, y se ponían 2 capitanes, y uno acá y el otro acá. Quiero a fulanito de tal, porque es alto. Quiero a fulanito de tal, porque es fuerte. Y quiero a fulanito de tal, porque es buen defensa. Se barre en el cuello de las personas. Quiero a aquel delantero, a aquel goleador y todo. Entonces, y mientras seguían eligiendo, mi espacio, me sentía más espacio alrededor de mí. Y por último, como que fuera un túnel así, quedaba yo. Y entonces lo peor, no crean, es duro ser último, escogido de último, pero lo peor es que el capitán del otro equipo decía, está bien, es Daniel, llévatelo, está bien, puede irse con el otro. Y no, pero ya estamos los 11 aquí, los 11, no importa, llévatelo. Nuestra posibilidad de autogol aumenta con él, llévatelo. Entonces, ser escogido por Cristo es bien refrescante. Cuando Dios dice que Él nos escogió, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos escogió el Señor? El Señor dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama.
Él nos escogió. Ahora, ahí hay otra palabra. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios me escogió. Antes que hubiera leyes, antes que hubieran pactos, antes de los profetas, antes de los apóstoles, antes de que hubiera una Biblia, antes de que hubiera cualquier tipo de revelación, Dios ya me había llamado suyo. Te puse nombre, mío eres tú. Pensar que Dios ya era de Dios antes de nacer, y aún la muerte no me puede quitar que soy propiedad del Señor. Y cuando venga la muerte yo diré, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque sorbida es la muerte en victoria. Usted sabe lo que son esas palabras para una persona que está frente a un ataúd. Usted sabe lo que son esas palabras eternas, bíblicas, divinas del cielo. Saber que tenemos esperanza y la muerte no puede vencernos, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, esa es una verdad grande. Antes de la fundación del mundo, ya usted era del Señor, para que sea como santo sin mancha. La palabra del Señor dice que el Señor está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Y toda doctrina que celebra la soberanía de Dios en la elección, pero disminuye la responsabilidad personal del individuo de reaccionar en agradecimiento a través de guardarse en vidas santas y puras para el Señor, no es entonces el consejo total del Señor, sino un pseudo evangelio. Porque el que ha experimentado la gracia del Señor, lo que quiere es vivir una vida agradecida, siendo tal como Él es, y Él es santo, y Dios nos aconseja, sed santos, porque yo soy santo. Qué hermosa palabra. Ahora, nos vamos a introducir al tercer verbo. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Básicamente, lo que Pablo está diciendo, usted es escogido, y es una buena palabra, que lindo ser escogido, pero Dios Dios le escogió por su beneplácito, sencillamente, como dijo en Deuteronomio, porque el Señor te ama, para alabanza de su gloria, más adelante dice Efesios. Dios nos escogió por beneplácito de Él, porque a Él le plugió, porque a Él le dio la gana. Ahora, Dios dice, usted es escogido, pero escuche un momentico, también yo a usted lo he predestinado. Lo he predestinado. La palabra predestinado sugiere un grado de intencionalidad en cuanto a la función por la cual y para la cual Dios me escogió. Dios me ha predestinado. La palabra predestinado en griego tenía la imagen de un campesino que se paraba, que tenía que sembrar y miraba el vasto campo, la pradera abierta, y no sabía dónde sembrar, tantas posibilidades hasta donde llego. Y entonces la palabra predestinado tiene eso, era como un cerco, y esa era la imagen, un cerco. Entonces ahora el campesino sabía que él podía laborar bajo esos límites, él podía laborar bajo esos parámetros del Señor. Entonces el cristiano tiene un propósito del Señor, el cristiano tiene una predestinación que Dios le ha asignado. Hay un propósito. Usted no es uno más de 7 billones de personas. Usted no es uno más de 1000 abejas que están en un panal. Usted no es uno más de millones de hormigas que marchan todas, descienden y ascienden. Usted no es uno más. Usted no es una que decirle materia en un mundo de ideas etéreas. Usted no es depende del karma o depende del calendario de horóscopos de astrológico. Usted no depende de un microscopio o telescopio. La vida no se puede medir en base a cosas tangibles que el hombre pueda medir. No, la vida tiene un propósito mayor, más profundo. Y eso que sucede entonces cuando yo sé que Dios tiene un plan,
Que Él me escogió y me escogió para predestinarme para un objetivo exacto, no era uno para salvarme, pero también para cumplir su obra. Eso a mí me debe dar paz, porque aunque mi realidad diga otra cosa, aunque yo siga enfermo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque yo esté en escasez, Dios cumplirá su propósito en mí. Aunque yo esté en problemas, en limitaciones, yo sé que aunque tenga todas en contra y aunque un ejército acampe alrededor de mí, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Entonces esto me da paz a mí. Yo escribí en mi cuenta de Facebook esta semana mientras meditaba en esto, decía: la realidad es que yo no sé la realidad, pero Dios la sabe. Y yo no sé lo suficiente como para protestar o para aprobar, pero sí sé lo suficiente como para caer postrado en agradecimiento delante de Dios, en una espontánea adoración. Y aunque no sé la realidad, sí reconozco mi necesidad de Él. Y cuando yo pongo mi confianza en el Señor, yo sé algo entonces, que no importa lo que esté pasando, Dios está conmigo. Que no importa toda la confusión alrededor de mí, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a creer, voy a pelear, voy a decir: Dios, tú me has dado tu palabra, y voy a redefinir realidades, reestructurar, reencuadrar mi vida en base a tus propósitos, a tus planes, porque yo sé, Señor, que tú me has destinado. Usted ha sido programado para la victoria. Usted es más que vencedor. Dentro de usted vive Cristo, y usted tiene que declararlo y creerlo. Ahora, pastor, la palabra de Dios no se queda ahí. Dice que la razón que Dios me predestinó es ¿para qué? Para adoptarme. Por eso Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Según la ley romana, cuando alguien era adoptado, todo se borraba. Era como borrón y cuenta nueva. Esa persona no tenía ninguna responsabilidad de su vida pasada, no tenía toda deuda se cancelaba, era adoptado. Cristo nos adoptó, y por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted ha sido adoptado. Adoptado. La palabra del Señor dice que nos hizo aceptos. Aceptos. Ese es el otro verbo que quiero enseñarle. Efesios capítulo 1, versículo 6. La palabra del Señor dice: para alabanza de la gloria de las gracias. ¿Y qué más dice? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, la palabra acepto viene de charito, griego, que significa altamente favorecido o lleno de gracia. Bien, lo que Pablo está diciendo que usted fue adoptado, fue predestinado para ser adoptado como hijo de Dios, y usted es acepto delante de los ojos del Señor. Esta palabra es una palabra rara, solamente se usa 2 veces en la Biblia. Y esa palabra lo que está dando a entender que usted es altamente favorecido. Eso solamente se lee en Lucas cuando el ángel le dice: tú eres gran favorecida a María, tú eres mujer llena de favor del Señor. Entonces se vuelve a repetir acá y está diciendo que la persona es favorecida, llena de ¿qué? De la gracia del Señor. Y que entonces, debido a que la gracia de Dios está en su vida, esa persona es acepta delante de los ojos del Señor. Entonces, esto es confianza para mí. No vaya a ser que le pase como un muchacho que estaba enamorado de una chica y lo que quería era casarse con ella, entonces tenía que ahorrar plata. El trabajo dice: mire, no le podemos mantener su trabajo más, la única forma es que usted se vaya a Irlanda. Y si se va a Irlanda, usted tiene su trabajo y cuando termina ya su función, usted regresa después de 2 años. Muchacho, y con dolor en su alma, dijo: bueno, no me queda otra, voy a irme a Irlanda y allá. Y se escribían entre la chica y él, y la muchacha empezó a preocuparse, porque a veces el muchacho no escribía tan frecuentemente, y le dijo en una carta: cuidado con las irlandesas. El muchacho dijo: no, mi amor, yo te sigo amando, y es verdad, a veces soy tentado, pero sobre todo cuando no tengo mucho que hacer, por eso tengo que ocuparme. Entonces la muchacha le contestó y le dijo simplemente: pues aprovecha el tiempo, y le mandó en el paquete una armónica. ¿Sabe qué es una armónica? Entonces, bien, perfecto. Entonces siguió, pasaron los
los 2 años, y el muchacho llegó al aeropuerto y llegó contento otra vez de regreso a Estados Unidos. Había ahorrado plata, venía a proponerle ya el matrimonio. Entonces corrió y le dice, ay, mi amor, y le iba a besar, y le dice a la muchacha, un momentito. No, mi amor, pero ¿qué pasa si lo que quiero es ya proponerte matrimonio? ¿Me aceptas o no? No, un momentito. Primero, tócame la armónica, por favor. A ver cuánto has aprendido. Algunos de ustedes no han captado el mensaje. En otras palabras, yo quiero saber que tú estabas ocupado, no querías estar ocupado. Yo quiero saber que tú estabas aprendiendo a tocar armónica. Escuche esto, la muchacha tenía condiciones para aceptarlo y fue muy sabia, déjeme decirle. Pero con Cristo, aunque usted tenga o no tenga armónica, usted es aceptado en el Señor. Usted es aceptado, usted no tiene que cumplir un séquito de funciones religiosas, usted no tiene que cumplir nada. Usted ya es aceptado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia, no por obras para que nadie se vanagloríe, no, por la gracia del Señor. Usted es aceptado. ¿Pero en quién? Usted es aceptado en el amado, Por eso la palabra del Señor dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Él soy. Por eso es que yo soy aceptado. ¿Por qué? Por Cristo, el amado. En otras palabras, el Señor me ama tanto como ama a Jesucristo. Un poeta escribió, amado, tan amado por Dios, más amado jamás podría ser, porque en la persona de su Hijo soy tan amado como Él lo es. Este es nuestro cuarto verbo. Ahora, el resultado de estos verbos, Pablo lo resume en el versículo 7 de Efesios, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, esto es tremendo. La redención es cuando se usaba un término cuando las personas estaban en el mercado de esclavos y llegaba alguien y compraba a alguien y lo redimía. Ahora, según la ley judía, no la romana, pero según la ley judía, para alguien redimir a alguien tenía que tener 3 requisitos. Número 1, familiaridad, que tenía que ser consanguíneo, tenía que haber familia, relación entre ellos. 2, tenía que tener el dinero o el precio para poder pagarlo. 3, tenía que estar dispuesto a hacerlo. Cristo Jesús cumplió todos esos requisitos. Y el Señor fue al mercado de esclavitud del pecado. Y allí con su sangre Él nos redimió. Y ahora somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Ahora, la palabra del Señor nos habla de que el precio fue la sangre de Cristo. El precio fue la sangre de Cristo. Cristo no me salvó por vivir una vida moral. Cristo no me salvó por vivir una vida ejemplaria. Gloria a Dios, todo eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Cristo me salvó fue por un precio, fue el precio de sangre que Cristo derramó. Cuando el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre y murió en mi lugar. Lea conmigo lo que la palabra del Señor dice en Romanos 3, 24 y 25. La palabra del Señor. Yo quiero que todos leamos eso. Léalo por favor todos. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. En el calendario religioso judío, la fiesta más importante era cuando los sacerdotes tomaban 2 machos cabríos, y a un macho cabrío era el que sacrificaban y derramaban su sangre. Al otro macho cabrío era donde el sacerdote imponía sus manos y declaraba todos sus pecados. Y luego agarraban ese macho cabrío y el sacerdote o los levitas lo llevaban hasta el lugar más lejano, recóndito de Israel. Y allá lo hacían perder, allá lo hacían, ese macho cabrío jamás podría regresar. ¿Cuál era el simbolismo? El simbolismo es que los pecados, el Señor se ha olvidado de ellos y esos pecados nunca más podrán volver a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha perdonado, Él pagó el precio y yo he sido libre, Él me ha perdonado. Por eso la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Señor. Nadie puede acusar a los escogidos del Señor. Cristo es el que justifica, y si alguien hubiese pecado, abogado tenemos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él agarró mis pecados y los echó al fondo de la mar. Ese es el precio de la sangre de Cristo. Bendito su nombre.